Para que grabe. Ok, buenísimo. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Yo de nuevo con ustedes. Y hoy con una clase que es una clase medio específica, que si bien no tiene que ver con DBT, es una clase que es, a mi entender, muy útil para trabajar DBT, para trabajar DBT con pacientes con desregulación emocional, porque es una clase que apunta a pensar en el diagnóstico diferencial entre trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar, ¿sí? No es una clase que la van a encontrar en ningún libro de DBT, de hecho es una clase que está armada en base a artículos, conferencias, experiencia clínica, ¿sí? Em, yo hice un recorte de artículos, publicaciones, incluyendo algunas cuestiones como más personales, ¿sí? Para hablar un poco de esto del diagnóstico diferencial entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar. No hay ningún congreso prácticamente de psiquiatría donde no haya una mesa o una conferencia o un simposio donde no se hable. Ahora cada vez menos, pero en su momento era algo muy discutido, ¿sí? En términos generales, los psiquiatras veían trastornos bipolares, donde los psicólogos veían trastorno límite de la personalidad, y los psicólogos veían TLP, donde los bipolarólogos veían bipolaridad, ¿sí? Entonces, eso me hizo acordar lo que me dijo un colega una vez, que es, uno diagnostica lo que cree que puede tratar, ¿no? Es como, bueno, si yo siento que puedo tratar pacientes con bipolaridad, voy a ver bipolares. Si yo siento que puedo tratar pacientes con trastorno de límite, voy a empezar a ver borderline por todo lado. Bueno, entonces, el espíritu de la clase es ir conversando un poco sobre eh, eh, algunas características. Al principio hay como una introducción sobre algo muy breve de la historia de la construcción del diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Después hay algunos papers que hablan de la comorbilidad, eh, porque como si diferenciarlo fuera fácil, también tenemos que hay comorbilidad, ¿sí? Y la comorbilidad no es baja, 19%, 20%, uno de cada cinco. O sea, puede cumplir con criterios para trastorno límite o para trastorno bipolar y para bipolaridad. Y después hay una parte de la presentación que apunta a diferentes clústeres sintomáticos como inestabilidad emocional, relaciones interpersonales, depresión, con algunos recortes de artículos sobre, bueno, qué nos haría pensar más en alguien con trastorno límite y qué nos haría pensar a alguien más con bipolaridad. ¿Hasta ahí vamos? Después algunas conclusiones, gráficos, cuadros. No hay, digamos, claramente si tengo un paciente con hipomanía o con manía, no hay discusión de que se trataría de un paciente con bipolaridad. Y por supuesto que el diagnóstico diferencial es mucho más difícil en lo que se conoce como bipolar tipo 2 que con el bipolar tipo 1. ¿Sí? Yo asumo que ustedes tienen algún grado de familiaridad tanto con los 9 criterios del diagnóstico de trastorno límite con el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? Básicamente el trastorno bipolar es un trastorno mental que cursa con episodios de manía, ¿sí? O de hipomanía con depresión, ¿tá? La diferencia entre manía e hipomanía está dada por un criterio más cronológico, 4 días para la hipomanía y 7 días para la manía, y un criterio también en relación a la gravedad de la sintomatología, ¿sí? Pero se trataría de un periodo de tiempo, de un ánimo expansivo, irritable, ¿sí? Con sentimientos de grandiosidad, con aumento en la actividad voluntaria,
Pero bueno, esto de los 4 días de la hipomanía, y es un tema, pues son 4 días. Entonces, indagar con un paciente, ¿te acordás algún momento de tu vida donde hayas estado 4 días con insomnio, exceso de energía, que hayas estado más sociable que lo habitual, que hayas hecho compras compulsivas? Y te van a decir, qué sé yo, no me acuerdo. Digo, son 4 días, ¿no? Es como... pero bueno, así se manejan los psiquiatras o nos manejamos con esos diagnósticos a veces como medio complicados. Para hablar un poco de historia, tenemos que recordar que la bipolaridad o el trastorno bipolar tipo 1 es el heredero de lo que Kraepelin llamaba la psicosis maníaco-depresiva. El bipolar tipo 2, y ni les cuento el trastorno ciclotímico, queda ahí un poco más difuso los límites, ¿sí? Pero bueno, esta es una breve intro, ¿sí? La idea es que podamos charlar, que cuando tengan dudas que levanten la mano, que me interrumpan. A mí al día de hoy me pasa que empiezo a trabajar con pacientes con trastorno límite y en el medio del tratamiento con antidepresivo hacen un switch maníaco y digo, ok, me faltó el diagnóstico de bipolaridad también. O pacientes que trabajamos con trastorno límite y de pronto uno prueba a darle litio y mejoran un montón, y vos decís, ok, el litio casi es un certificado de bipolaridad. Bueno, entonces, pero vamos a ir charlando un poco, ¿está? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario? Todo bien. Bueno, ninguna pregunta por acá, ¿verdad? Vamos a arrancar con la em, compartir pantalla. Ok, ustedes tienen que estar viendo ahí, ¿verdad? Una pantalla. Sí. Bien. Em, ok, entonces trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar. Vamos a hablar un poco del diagnóstico diferencial, porque es importante cuando trabajamos con inestabilidad emocional o con desregulación emocional reconocer las diferencias. Bien. Gunderson, que es un autor que de hecho contribuyó en la aparición del trastorno límite de la personalidad en el DSM-3, que es cuando aparece en el sistema clasificatorio. Él tiene un libro sobre trastorno límite de la personalidad que es interesantísimo para aquellos que les guste el tema, que él dice bueno, que el trastorno límite de la personalidad fue emparentado, relacionado o muchas veces traccionado por otros diagnósticos en diferentes décadas, ¿sí? En el 1970 se lo relacionaba más con la psicosis, ¿sí? Con la esquizofrenia, incluso por los episodios estos micropsicóticos. En la década del 80, el trastorno límite se lo relacionaba con un cuadro de depresión crónica. En el 90, con un trastorno por estrés postraumático, que ese tiene mucho sentido, porque de hecho, si uno piensa en el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático complejo, sumado a los criterios del TEP, está la desregulación emocional, el autoconcepto negativo y las relaciones perturbadas, así que tiene hasta mucho sentido pensarlo como, incluso por la comorbilidad tan alta que tiene con TEP. Y en los 2000 se lo traccionaba, medio como que quería ser absorbido por el espectro bipolar, ¿sí? Planteando que en realidad una persona con trastorno límite era una persona que tenía un trastorno bipolar, ciclador ultra rápido se llamaba, así como una persona con bipolaridad, pero de ciclado en el mismo día, ultra rápido. Bien, entonces el DCM, que es un manual diagnóstico y estadístico, plantea que ambas entidades están diferenciadas, ¿sí? O sea que uno podría hacer un diagnóstico de, ok, tenemos una persona con bipolaridad
y también con trastorno límite de la personalidad, que por supuesto va a empeorar el pronóstico y a hacer mucho más tórpida la evolución. Bien, la prevalencia de todos los trastornos bipolares en la población general es del 1,8% y el trastorno límite de la personalidad es del 1,6% para la escuela norteamericana. Tienen la misma prevalencia, de hecho, en ambas condiciones. Hay una particularidad, es que el TLP en atención primaria es del 6 al 10%, y algunos datos hablan de que el 25% de los pacientes que están internados en clínicas psiquiátricas cumplirían criterio para trastorno límite de la personalidad. O sea, lo que tenemos es que la persona con trastorno límite es una persona que demanda mucho y consume mucho de los servicios de salud. Tengo personas en sala de espera, un segundo, admitir. Em, Esto es algo que yo lo pongo para criticar un poco a la comunidad científica. Este es un artículo que un poco compara la cantidad de publicaciones durante 15 años relacionadas con bipolaridad y la cantidad de publicaciones relacionadas con trastorno límite. Entonces, durante 15 años se publicaron 1.410 papers sobre trastorno bipolar y 288 papers, ¿sí?, de trastorno límite de la personalidad. Claramente la comunidad científica, médica, psiquiátrica apuntaba más a lo que tenía que ver con el descubrimiento, los tratamientos, el diagnóstico del trastorno bipolar, mucho más que por el trastorno límite. Y para mí ahí hay un impacto de la industria, ¿sí?, en relación a las investigaciones y los fármacos. Entonces, también tenemos un dato así como de marketing, donde conocemos un montón de personas con trastorno bipolar que son famosas, exitosas. De hecho, en un momento dado, la industria acá en Argentina, un laboratorio, había sacado como un dossier que te mencionaba toda la gente con bipolaridad conocidos, ¿sí? Como, bueno, entonces es como, wow, mira la cantidad de gente que hay, ¿no?, con trastorno bipolar. Em, ¿Cuánta gente famosa ustedes conocen? Ahora un poco más, ¿no? Pero en su momento no había tantas personas eh, famosas con trastorno límite. Para mí, cuando empecé, la persona más famosa, ¿quién era? Era Marshall Linehan, ¿sí? Hoy sabemos por algunas entrevistas, sin reconocer o sin hablar de un diagnóstico, que desde Lady Gaga, Selena Gómez y otras tantas han hecho DBT, han hecho terapia dialéctico-conductual, entonces un poco se habla más. Pero en una época era, ok, es como, está de moda, ¿sí? Y es repro tener trastorno bipolar. Bien, entonces, el trastorno límite de la personalidad arranca con los estudios de Otto Kemper, de hecho, si uno va muy a la historia del diagnóstico de trastorno límite, va a encontrar que en algún momento dado se planteaba que eran aquellos sujetos que estaban al límite entre la neurosis y la psicosis, ¿sí? Por eso borderline, ¿no? Como límite ahí. De hecho, hay personas que todavía siguen hablando en esos términos. Es Kember, que habla de una organización borderline o límite, donde habla justamente de sujetos en algún punto neuróticos que ante determinadas situaciones fallaban en la prueba de realidad, y hablaba de los episodios micropsicóticos que se dan en situaciones de estrés, ¿sí? Criterio que al día de hoy permanece en el DSM-5 y en el criterio 9. Luego se habló de un síndrome borderline, ¿sí?, ya en 1980. Ahí es donde va a entrar en el DSM-3, ¿sí?, que es del 83, me parece, 84. Y después ya se habla de un trastorno, digamos, trastorno límite de la personalidad, como un subtipo de trastorno de la personalidad que tiene una etiología, un tratamiento y un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a conversar un poco sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la, em,
con la prevalencia, ¿sí? Este es un estudio interesante por el N que tiene, entonces encontraron que en 5.273 personas con trastorno bipolar, el 22% también cumplía con criterio para TLP. Y en 1.814 pacientes con trastorno límite de la personalidad, el 19% cumplía criterio para bipolaridad. ¿Sí? Entonces, las tasas de trastorno límite fueron mayores en el trastorno bipolar tipo 2, ¿sí? El sexo masculino y el comienzo tardío de la enfermedad sugieren más bipolaridad, ¿sí? Son algunos, ustedes van a ir tomando nota de algunos indicadores, ¿sí? Es como algunas cosas, pero está claro que ambas condiciones se pueden ver en la misma persona. Bien, entonces el trastorno límite y el trastorno bipolar pueden ser diagnosticadas en un mismo paciente, ¿sí? Y vamos a ir viendo un poco las similitudes y las diferencias. Bien, en cuanto a la comorbilidad, ustedes pueden ver acá que este es un metaanálisis de, bueno, como la comorbilidad de pacientes con trastorno límite de la personalidad y otros trastornos, ¿sí? Entonces hay una alta comorbilidad en lo que tiene que ver con trastornos del estado de ánimo, depresión mayor, trastorno por consumo de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? No solo la alta comorbilidad de los pacientes TLP con bipolaridad, sino con otros trastornos también. De hecho, em, mientras más, mientras más florido y sintomático es el cuadro, más nos hace pensar en algo que tiene que ver con personalidad, ¿sí? Alrededor del 19% de los consultantes con TLP presentan comorbilidad con trastorno bipolar, ¿sí? Sobre todo el tipo 2, que es el con el que uno tiene más dificultades, ¿sí? Entonces, bien, hasta acá. Vamos a frenar un segundo. Hasta acá. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Va teniendo sentido? Bien. Jonathan, el colega, ¿Cómo estás, Adrián? Quería ¿cómo preguntar estás? sobre la comorbilidad que has visto de, digamos, de regulación emocional con autismo y con déficit de atención, porque al menos yo veo que eso es algo un poco más común y, claro, aparte de lo que ya has mencionado, ¿no? Que es fobia social, digamos, depresión también está muy presente, ¿no? Y temas de conducta alimentaria, ¿no? Pero digamos, con estos, con autismo y con el déficit de atención, no sé si tienes algún tipo de estadística o datos sobre esto. Mira, no tengo datos ni estadística, sí hay como una especie de triángulo de las Bermudas eh, que lo componen el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde en los tres vas a encontrar impulsividad. Hay algo que es interesante, que es que la desregulación emocional o la inestabilidad emocional, en el caso de las personas con trastorno límite, es más secundaria a lo que tiene que ver con esta necesidad de escape de emociones negativas, ¿sí? Que es una inestabilidad emocional e incluso una impulsividad diferente a la impulsividad del déficit atencional o incluso diferente a la impulsividad de alguien con bipolaridad. ¿Sí? Hay un artículo que traje hoy que habla justamente de las diferentes, digamos, de las diferentes formas de impulsividad. Entonces, en el border, la impulsividad está más relacionada no a un déficit atencional o a una hiperactividad, sino a una urgencia por salir del malestar. ¿Sí? Que por supuesto está relacionada con trauma, está relacionado con abuso, ¿sí? Es diferente la impulsividad del sujeto inquieto, hiperkinético, que no puede parar, digamos, a esta impulsividad del border más secundario a emociones negativas o desagradables. Pero la verdad es que no tengo artículo, no trabajo con trastorno por déficit de atención, no trabajo con niños, mucho menos con autismo. Entonces, sí podemos charlar sobre bipolaridad, que es lo que, pero
sé que hay ahí una zona donde los tres comparten la inestabilidad emocional y la impulsividad. Vamos a ver un montón de cosas que no comparten, pero digo, esos tres comparten esas áreas sintomáticas. No sé si te respondí, pero si querés comentar algo que vos sepas, también está muy, muy bueno y te invito a que lo hagas, ¿eh? Bueno, yo veo que algunos pacientes con déficit de atención tienen, por el tema también del problema atencional y de hiperactividad, como que a veces hay falla en las relaciones familiares o también están cerca al consumo de drogas, entonces también como que el tema de la impulsividad está presente, ¿no? Entonces ya adquieren rasgos un poco más fuertes, ¿no? Por Ujú, todo. En el autismo, pues sí, eh, es muy difícil, pues, porque yo he visto muchas, digamos, bueno, no mucho, pero cierta población con autismo que no tolera el malestar y se autolesiona, ¿no? A diferencia de... sí, claro, pero no creo que haya dificultades para hacer un diagnóstico diferencial entre alguien con autismo y alguien con trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque el déficit en la sociabilización, ¿sí? Es muy marcado en personas con TGD autismo y te das cuenta que en alguien borderline no. De hecho, en algún momento cuando nos han querido derivar a validar algún paciente más con un perfil de TGD, y ha entrado en el entrenamiento en habilidades, no encaja, no logra ir a la velocidad, al ritmo, y no logra generar vínculos como los otros pacientes con trastorno de límites de la personalidad. No creo que haya tantas dificultades para hacer un diagnóstico diferencial entre alguien con autismo y alguien con trastorno límite de la personalidad. No con el foco en la inestabilidad emocional o en la impulsividad, sino en las relaciones, en la capacidad para construir vínculos. Eh, de hecho, las personas con trastorno límite de la personalidad no tienen déficit en la sociabilización. Sí hacen mierda las relaciones, pero no tienen dificultades para generar. O sea, tienen muchas dificultades en poder mantener, digamos, por ese nivel de apego ansioso, demanda, esto que una de las características, ¿no? De la idealización a la devaluación en segundos. Pero sí, comparten, sí, Luis. Bueno, mi observación era por otro lado, ¿no? O bueno, tal vez se puede compartir en base a lo que estamos hablando en ese momento, porque yo observo, o sea, en los pacientes que han tenido ese tema de trastorno límite de personalidad, he visto de que muchos de ellos son pero muy funcionales. Es decir, en ciertos bloques de tiempo, o sea, te pueden formar una empresa, te pueden formar un buen trabajo, se pueden desarrollar muy bien, pero como justamente se ha señalado, no mantienen estable esta condición, ¿no? Hay pequeños bloques donde sí son muy funcionales, saben estudiar, saben, como decía, generar emprendimientos, ¿no? Y lo hacen muy bien y ganan muy bien, la verdad, no les cuesta conseguir trabajo, ¿no? Pero son pequeños bloques en su vida, ¿no? Solamente quería hacer esa observación. Sumo a lo que decís, Luis, sí, estoy de acuerdo con vos. Sumo a lo que vos decís, Luis. Cuando vos tenés un paciente con TGD o con autismo, vas a su historia y lo más probable que desde muy pequeños hayan tenido dificultades en lo que tiene que ver con el vínculo con otros, con la sociabilización. De hecho, han sido víctimas de bullying, digamos, con pocos amigos, vínculos, y la persona con trastorno de límite no suele ser así cuando ha sido joven o en su infancia, digamos. Sí suelen ser, digamos, impulsivos y meterse en líos, pero ser un poco líderes también. Digo, es como, esta es la parte que voy a decir, che, la película de alguien con TGD, con autismo, es muy diferente a la película de alguien con trastorno límite de la personalidad. Em, el bipolar y el límite se parecen un poco más, solo que en el límite vamos a seguramente tener antecedentes de abuso, conductas autolesivas. Bien, ok, seguimos. ¿Te parece? Pero cualquier Disculpa, una pregunta, consulta. sí.
Disculpa. En la parte que decías de las personas que están con TLP, bueno, el antecedente sería una característica, sería haber tenido un abuso, ¿no? Las conductas pues, que tienen ellos, ¿no? Y en la bipolaridad, no me quedó muy claro, disculpa, para ver diferenciar, porque sí, Lo justo lo que sí. acabas de decir, es de que a veces tienen de los dos, y cómo decirle que tienes de los dos, ¿no? Ya le causas una preocupación mayor, ¿no? No solamente a la persona, sino a la familia, y muchos de repente psiquiatras no lo toman así, solamente le dan la misma medicación. Bueno, vamos a ver a lo largo de la clase en relación a la biografía, a la evolución, antecedentes familiares, vamos a ir viendo. Y seguramente esa pregunta que tenés, no quiero auto-spoilearme, va a ser respondida. Lo que sí es cierto también es que vos tenés pacientes que prefieren el diagnóstico de trastorno límite y los pacientes que prefieren el diagnóstico de bipolaridad. Es llamativo, pero tenés pacientes que darían cualquier cosa por tener bipolaridad y no TLP, porque entienden que el TLP es un defecto en su carácter, en su personalidad, entonces es como que te das cuenta que se sienten más cómodos con el diagnóstico de bipolaridad, como una enfermedad, algo externo a ellos, y después tenés pacientes que prefieren el diagnóstico de TLP porque saben y conocen que tener bipolaridad va a hacerte candidato para estar muchos años medicado. Entonces casi que no quieren saber nada con el diagnóstico de bipolaridad. Y ahí es como, es llamativo lo que pasa, porque ahí como que te das cuenta que prefiere cada paciente, ¿no? Y sí, el diagnóstico es algo que se va construyendo. Para mí, por mi experiencia, es más fácil dar un diagnóstico de trastorno límite que de bipolaridad, pero tiene que ver con mi expertise, con mi área de trabajo. Em, Tengo más herramientas para dar un diagnóstico de trastorno límite, sobre todo con la teoría biosocial, que para dar un diagnóstico de bipolaridad. Y aparte tengo un equipo que trabajamos con trastorno límite, entonces tenemos la solución, digamos, no así con bipolaridad. Em, Bien, vamos a continuar con las diapositivas y cualquier cosa volvemos a las preguntas. Ok, entonces vamos a ir charlando un poco sobre estas diferentes áreas, ¿sí? En relación a lo que podría ser como un diagnóstico diferencial. Vamos a ver estas áreas, lo que tiene que ver con inestabilidad afectiva o emocional, depresión, hipomanía, impulsividad, relaciones interpersonales, curso de la enfermedad, algo de neurología muy superficial, y después vamos a ir como a un análisis de los datos, ¿sí? Bien. Inestabilidad afectiva, ¿sí? Bien, en el trastorno límite, esa inestabilidad emocional se suele dar en el marco de estresantes ambientales y las fluctuaciones transcurren del polo depresivo al ansioso, irritable y no al eufórico, ¿sí? En el TLP, esa inestabilidad es más reactiva y no incluye felicidad. En el TLP, la intensidad global de la inestabilidad, ¿sí?, es mayor a lo que podemos encontrar en el trastorno bipolar tipo 2, que es con el que más dificultades hay para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que son pacientes que es muy raro, muy extraño, encontrar un paciente que tenga trastorno límite de la personalidad y que tenga episodios de felicidad, de euforia, ¿sí? Entonces, este artículo me gusta mucho y me gusta también cómo lo armé, porque habla justamente de esta inestabilidad emocional y las diferencias entre la persona con trastorno límite y la persona con bipolaridad, ¿no? Donde la persona con bipolaridad va a poder ir de la eutimia a la euforia, de la euforia a la depresión. Generalmente se sale de la euforia con depresión. Estas frases célebres de la manía se devora a sí misma como la depresión se nutre a sí misma, y también pueden virar de la eutimia a la depresión, ¿sí? Es como vamos a tener
esto de la euforia. El término técnico sería hipomanía o manía, ¿no? En el caso de las personas con trastorno límite, vamos a ver que van a ir de la eutimia al enojo o de la depresión a la ansiedad. Digo, no vamos a ver, es muy raro, siempre digo medio en broma, pero medio en serio, es muy raro ver a un paciente con trastorno límite que esté feliz, eufórico. Es cierto que se pueden desregular, digamos, con la felicidad, pero más que nada con el amor, más que con la felicidad, ¿sí? Pero no es tan frecuente o no es frecuente verlos como en ese polo de la euforia. Bien, pero, porque, digamos, si bien hay diferencias, ¿sí? Que podrían hacernos tener las cosas más claras, hay autores que plantean que no hay diferencia cualitativa entre la irritabilidad y o ansiedad del trastorno límite de la personalidad con las vivencias de los estados mixtos difóricos de la manía, ¿sí? De hecho, como vamos a ver, la manía puede ser un periodo de, digamos, el ánimo irritable, lo cual eso se parecería mucho a lo que le pasa a la persona con trastorno límite, ¿sí? Y un psiquiatra bipolarólogo muy famoso, Akiscal, dice que los que postulan que la ira es el núcleo emocional en los pacientes con TLP se olvidan que la irritabilidad forma parte del criterio A de los episodios maníacos, depresivos e hipomaníacos de los trastornos afectivos o del estado del ánimo. Esto significa que la irritabilidad no es patrimonio, dicen ellos, de la persona con trastorno límite, sino que vos podés tener bipolares tipo 2, cuya hipomanía se manifieste como periodos de irritabilidad, ¿sí? Y ahí se empieza como a confundir todo, ¿no? Y esa es la parte. Bien, entonces, un poco la charla está pensada, la clase está pensada en, ok, cuáles son las diferencias y también cuáles son algunas de las similitudes, ¿sí? En el caso de la depresión, ¿sí? Tenemos que en la depresión o en las personas con trastorno límite, la depresión es más de tipo externalizador hostil, ¿sí? Esto significa esto de como pelearse y tener conductas, digamos, agresivas con otro. Y en las personas con trastorno bipolar es más del tipo culpógeno con baja autoestima, ¿sí? Entonces, si vos tenés una persona cuya depresión tiene mucho componente externalizador, combativo, hostil hacia otros, me habla más de alguien con trastorno de límite. Si tenemos una persona con depresión, más de tipo culpógena, y sobre todo una depresión motora, ¿sí? Es decir, física, estar en la cama, en la cama, en la casa, sin bañarse, sin salir, me habla más de trastorno del estado de ánimo de una posible bipolaridad. El TLP presenta más síntomas ansiosos y cognitivos con mayor malestar subjetivo, ¿sí? El paciente con trastorno límite de la personalidad presenta niveles muy altos subjetivos de malestar que muchas veces no coinciden, como dijo el compañero, con su nivel de funcionamiento, ¿sí? Lo cual uno podría pensar, como ya sabemos, que puede haber algo de competencia aparente, ¿no? De pronto tienen un buen funcionamiento con niveles de malestar muy altos. Pero, porque siempre hay un pero, los episodios depresivos de los futuros trastornos bipolares tipo 2 presentan síntomas de depresión atípica y rasgos de personalidad límite como irritabilidad, hipersensibilidad, celos e ideas de referencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay estudios longitudinales que demostraron que los pacientes que van a terminar cumpliendo con criterios para trastorno bipolar tipo 2 presentan características de depresión parecida a los pacientes con trastorno de límite de personalidad. Parece un trabalengua. Bien. ¿Hasta acá vamos? Se van a, digamos, a ver, lo más probable es que se lleven más dudas que certezas, quiero aclarárselo. En cuanto a la hipomanía, ¿sí? Algunos individuos con trastorno bipolar tipo 2 experimentan episodios de hipomanía caracterizados por irritabilidad, similar a la irritabilidad y la ira que ocurre en el TLP. Sin embargo, y esto es importante, a diferencia de los pacientes con TLP,
la irritabilidad y la ira es episódica y está presente solo durante los estados de ánimo elevados. ¿Qué me parece interesante acá? Que cuando hablamos del trastorno bipolar, de lo que se habla es de un trastorno que, si bien es crónico, cursa con fases, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver como irritabilidad, que nos podría confundir con una persona con trastorno límite o con impulsividad, va a estar en una fase de tiempo o una fase de la enfermedad, no de manera permanente. En el caso de las personas con trastorno límite de la personalidad, una autora habla de que son personas estables en su inestabilidad, ¿sí? No es algo fásico o una etapa, sino que es algo que está de manera permanente, no es un estado, es un rasgo, ¿sí? En contraste con la grandiosidad, con la experiencia de la hipomanía, del bipolar tipo 2, que había baja autoestima en pacientes con TLP. Cuando vos tenés un paciente con bipolaridad y está o tiene episodios de hipomanía, tienen una sensación de que pueden con todo, que todo les va a salir bien, que son exitosos, que la tienen muy clara, nada que ver comparado con el autodesprecio y la crítica de una persona con trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Que es algo más permanente, ¿sí? Esto son despiadados con ellos mismos. Hipomanía. Esto, por supuesto que la presencia de hipomanía confirmaría el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? Bien, esto es el artículo que había mencionado antes, ¿sí? Que habla de los diferentes perfiles de impulsividad en relación a los pacientes borderline y bipolares. Y habla de 4 tipos de impulsividad, ¿sí? Una se llama impulsividad de urgencia, que hace referencia a la tendencia a actuar impulsivamente bajo emociones negativas. Otra habla de falta de premeditación, es decir, dificultad para prever consecuencias de los propios actos. Otra habla de falta de perseverancia, dificultad para sostener la atención en actividades monótonas. Ahí estarían estos pacientes con el perfil más de déficit atencional, ¿sí? Y otro, un perfil que habla de buscador de sensaciones, ¿sí? Que es tendencia a involucrarse en actividades excitantes, novedosas o incluso peligrosas, los novel seeking, como era que se llamaban, que buscan sensaciones intensas. Entonces, este nivel de impulsividad relacionado con actuar de manera impulsiva bajo emociones negativas es más alto en las personas con trastorno bipolar, borderline de la personalidad, que en personas con trastorno bipolar, ¿sí? Y va a ser permanente y elevado en pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Se asocia, muy coherente con el diagnóstico, con experiencias de abuso emocional y negligencia en la infancia de pacientes con trastorno, bipolar. Es decir, esta impulsividad de tipo urgencia, ¿sí? Que es más común en los trastornos límites de la personalidad, es decir, actuar de manera impulsiva frente a emociones negativas, es común también en bipolares con experiencias de trauma. ¿Se entiende? Es decir, que el abuso o las experiencias de trauma por sí sola, ¿sí? Ya van a aumentar la probabilidad de tener este nivel de desregulación emocional e impulsividad. Bien, los pacientes con trastorno límite de la personalidad presentan niveles más elevados de impulsividad en todos sus dominios, ¿sí? Independientemente del estado de ánimo, en comparación con los bipolares tipo 2. La urgencia y la falta de perseverancia es frecuente en el trastorno bipolar tipo 2 con episodios depresivos, ¿sí? Lo que suele pasar en las personas con trastorno bipolar es esto de la falta de premeditación y la falta de perseverancia, es decir, una atención muy dispersa, una atención muy lábil, pero son más frecuentes durante los episodios sintomáticos, no como un rasgo permanente.
Bien, el estudio sugiere que la impulsividad, ¿sí?, en los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 en ausencia de comorbilidad no es algo frecuente como rasgo. O sea, esto no es algo frecuente como rasgo. Bien, entonces esto nos lleva mucho a justamente esto, a decir, bueno, por eso es que el trastorno límite de la personalidad es un desorden generalizado del sistema de regulación emocional, donde, para ser coherente con esto de la urgencia o de este subtipo de impulsividad, las conductas descritas como criterio para el diagnóstico TLP son un resultado de la desregulación emocional o una forma de regular emociones. Entonces, este tipo de comportamientos impulsivos asociados con esto de la urgencia, ¿sí?, estas casis son muy raras de encontrar en pacientes con bipolaridad, ¿sí? Este tipo de cortes son fotos sacadas por mí en el Hospital Moyano en Buenos Aires, donde ese tipo de conductas son muy extrañas de encontrar en las personas con bipolaridad. Bien, justamente por esto, el paradigma de frente a la desregulación emocional, está esta impulsividad de tipo urgencia, ¿sí?, que persigue tanto un refuerzo positivo como un refuerzo negativo, tanto externo como interno, ¿sí? Es decir, refuerzo positivo externo, conseguir algo de otro, refuerzo positivo interno, sensación de placer o de control, refuerzo negativo externo, dejan de demandarme, pedirme cosas, refuerzo negativo interno, alivio, ¿sí?, o sensación de calma. Bien, hasta acá. ¿Cómo lo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Puede que sientan que no hay mucha claridad y está bien que sientan eso. Jonathan, Doc. Sí, quería preguntarte, ¿qué tan frecuente es la comorbilidad de los dos trastornos? Trastorno límite con trastorno bipolar. Tipo 2, en su mayoría. Y viste que hablan ahí de como de un 20%, un 19%, un 20%, un 25%. Podría ser uno de cada cinco. ¿Sí? Es como em, hay una comorbilidad, digo, no es en un momento dado, en un momento dado con algunos colegas queríamos pensar en la idea de que en realidad, pero ya no pienso esto, ya era algo que pensaba cuando era más joven. Em, digamos, hay un temperamento ciclotímico, ¿sí?, que va a terminar generando una persona fenotípicamente con bipolaridad por un camino, y si esa misma persona sufre trauma, abuso, va a terminar generando como un fenotipo más borderline. Digo, sobre el temperamento ciclotímico o bipolar, de acuerdo a las experiencias tempranas, va a tener más forma de bipolar tipo 2 o va a tener más forma de borderline. Pero bueno, era una idea en un momento dado decir, ok, porque como está tan relacionado el trastorno límite con episodios de abuso, tanto físico, psicológico como sexual, es ok. Eso es lo que termina condicionando la presentación clínica, digamos, el fenotipo. Pero bueno, nada. Esa es la comorbilidad que habla, ¿no? El 19, el 20, el 25, es como, serían como los porcentajes de comorbilidad. No sé si ustedes lo ven en su clínica eso, digamos. Tienen esta... ¿soy yo el único que se le arma lío con el diagnóstico diferencial o a ustedes también? Katia, me descompensa el TOC, Katia, que tengas todo el nombre junto. Ah, Katia Vargas, la verdad que estoy sintiendo un prometo malestar quitarlo, muy... prometo quitarlo.
Estoy teniendo un malestar muy intenso. Todo está bien. Ahora lo quito, ahora lo quito. No, que al final yo escuchando todo esto de la comorbilidad y todo, al final digo, debe ser complicado si uno, no sé, por ahí dije, bueno, qué alivio que tal vez uno no sea psiquiatra y no tenga que sí o sí diagnosticar más bien, enfocarse en conductas, ¿verdad? Que hay que modificar las conductas, que al final es lo que importa, qué es lo que le genera malestar al paciente y qué es lo que uno tiene que ayudarle a lidiar con su, ya sea, bueno, eventualmente diagnóstico, pero más que eso, las herramientas que yo le pueda dar, ¿verdad? Para que pueda ir en el día a día con esto. Entonces, al final, digo yo, qué alivio que a uno no le toca eso de, ¿verdad? De ponerle etiqueta, porque yo digo qué dicha que uno se enfoca más en conductas, ¿verdad? Sí, ¿puedo ser malo con vos? Claro, bueno, no sé. Ok. Ya, malo, puedo Sí, 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 sí. como... El tema es, ¿esa conducta está bajo control biológico o Ujú, bajo control del aprendizaje? Porque ahí está el tema. claro, Porque si esa conducta y ese comportamiento está bajo control biológico, por más estrategias, habilidades, por más excelente terapeuta que seas, el tratamiento claro, no va a no, no. funcionar. No, y no quiero que se malinterprete, ¿verdad? No, no, Punto estamos de conversando que, igual, no, ¿verdad? no. Sí, porque la medicación a mí me parece que es vital y en muchos casos, ¿verdad? De estos, pero definitivamente, y me imagino que también eh, uno podría orientar con más claridad, digo, si tengo un TLP, ¿verdad? Una persona con TLP, pues ya tengo más claridad por dónde orientar el tratamiento. Pero sí, o sea, eso es como un punto de discusión que puede, ¿verdad? Generarse para mucho tiempo y mucho tema de conversación, pero sí, sí es súper interesante esa parte, pero no es que no sea importante para mí, ¿verdad? O sea, No, no, por eso, es que para mí lo que a mí me rompe la cabeza es estas alteraciones del comportamiento. Y cuando hablo de comportamiento es de lo que está pensando en este momento, de lo que está sintiendo en este momento, de lo que hace. Eh, eh, Está sujeto a una cuestión más biológica, como a una especie de reloj interno que se desestabiliza cada cierto tiempo, o tiene más que ver con una historia de aprendizaje. Es decir, ¿es de causa más biológica o más psicológica? Y esa pregunta a mí es como súper interesante, porque vos decís, bueno, porque va a determinar el tratamiento. No sé si, no porque vas a excluir de uno la psicoterapia o vas a excluir de uno el tratamiento farmacológico, pero vas a saber a qué pedirle más, ajá. Ujú, ¿sí? Como decir, ok, nosotros sabemos que, digamos, lo que nos aporta el tratamiento farmacológico para alguien con TLP es muy acotado, ujú, es muy acotado, cosa que no pasa con la bipolaridad, que más que nada en bipolaridad tipo 1, tipo 2 también, suelen responder muy, muy bien cuando no hay comorbilidad a los estabilizadores del ánimo. ujú. Sí. Bien. Luis, habías levantado la mano. Sí, iba también a hablar sobre un tema de un diagnóstico. Justamente me pasó que tenía al principio una paciente con bipolaridad diagnosticada, ¿no? Diagnosticada con bipolaridad. Me centré mucho más en el tema de los síntomas, lo que ella sentía, y al final yo observé pensamientos intrusivos. Entonces, para mí mucho resonaba el tema del TOC, más un tema de TOC. Entonces, justamente le pedí al papá que fuera a una cosita con otro psiquiatra para ver, no sé, una segunda opinión, ¿no? Y justamente el psiquiatra le cambió la medicación y dijo que sí, era un tema de TOC, ¿no? Y quería solamente mencionar sobre el tema de la medicación, ¿no? Solamente lo importante que puede ser el tema de un diagnóstico para la mejoría de un paciente.
Sí, sí, y sumo a tu reporte de caso, sumo a tu reporte de caso, en un momento me deriva una psicóloga acá en Córdoba, me deriva una paciente y me dice, tiene un trastorno límite de la personalidad, está con ideas suicidas, vos que sos experto en conductas suicidas, quiero que la veas. Ok, gracias, es como... Em, Les recomiendo no dar tantas charlas sobre suicidio porque todo paciente que anda dando vuelta ahí con idea suicida, te lo mandan para que lo veas vos. Pero bueno, en fin, cuando la paciente viene, eh, cuando empiezo a hacer un análisis en cadena, un análisis funcional de la conducta suicida, la paciente me habla de que ella estaba en su departamento y veía el balcón de su departamento y empezaba a pensar mucho en querer matarse y sentía el impulso de querer tirarse y eso la angustiaba mucho y tenía que irse para otro lado y no podía salir al balcón. Entonces lo que la psicóloga había visto como ideación suicida de un border, en realidad tenía un TOC. ¿Sí? Eso eran ideas intrusivas relacionadas con la muerte. Entonces, ahí está la importancia también de hacer un adecuado análisis funcional. No era una paciente potencialmente suicida, no era una paciente borderline, era una paciente con un TOC, con ideas suicidas como ideas obsesivas, intrusivas, que le generaban malestar, que no las podía controlar, que las consideraba incómodas, las quería erradicar. Y vos decís, bueno, ahí estaba también eso, digo, y mejoró mucho no con DBT, sino con dosis altas de sertralina. Como bueno. eh, por eso la clínica, a mí, ustedes saben que yo soy psiquiatra, entonces a mí la parte clínica también me gusta la parte de decir, bueno, qué diagnóstico, pero bueno, no como a modo de rotular, sino de poder pensar en el tratamiento más adecuado. Alejandra que puso, esa es la pregunta, dijo, la gran pregunta, dijo Alejandra, que no vamos a responder hoy, o tal vez la podamos responder de manera parcial. Alejandra, te levanto la llamada, te estoy escuchando. Sí, una pregunta, justo hablando de ese tema bueno, conductas como de un intento de suicidio, de cortes. Una vez me llegó una persona, una chica adolescente, que, bueno, había tenido estos intentos de corte, pero muchos esos pensamientos o rituales tipo de TOC, ¿no? Entonces, ¿es posible esa comorbilidad también, o sea, un TLP con TOC al mismo tiempo? Sí, sí, es posible. Es posible, de hecho, si vamos al... A ver, si no me equivoco, teníamos acá un artículo donde hablaba de la comorbilidad. Anxiety. Bueno, acá tenemos, para este artículo, habla de una comorbilidad de... A ver, compartir pantalla. Mira, tenemos un porcentaje trastornos de ansiedad. El 88% de los pacientes con TLP cumplen criterio para algún trastorno de ansiedad. La mayoría para el trastorno por pánico, ¿sí? Y acá tenemos el TOC con un 15%. Fíjense el TEPT, 55%. ¿Sí? Entonces, podemos tener pacientes em, que además no es el trastorno de ansiedad más frecuente en la persona con trastorno de límite, ¿sí? Lo que más se suele ver tiene que ver con el trastorno por pánico, con ansiedad social. Miren, ansiedad social, el 45%, es muy común, digamos, ¿sí? Muy común el TEPT, 55%. Menos el TAC, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizado. Pero sí, digamos, tienen como esta particularidad de tener como mucha sintomatología, o sintomatología de las formas más variadas, ¿no? De hecho, no es raro en en etapa 2 con un paciente con trastorno límite tener que trabajar, digamos,
ansiedad social o tener que trabajar un protocolo para el pánico, ¿no? Bien, ok. Am, no sé si te respondí, Ale, o más o menos. Sí, sí me respondió, muchas gracias. Ujú. Si le das sertralina y mejora, era más TOC que borderline. Si le das sertralina y hace un switch, era más bipolar que límite. Si le das una sertralina y anda como la mierda igual, es border. Como vas haciendo como el tipo, yo me río, pero en realidad no es gracioso. Pero hay como, creo que lo habíamos charlado hace poco, de que hay un autor que se llama Gaemi, que es un psiquiatra, no sé si está en Harvard o en Cambridge, no sé dónde, que él habla de que para hacer un diagnóstico en salud mental uno tiene que tener en cuenta 4 elementos, ¿sí? ¿Habíamos charlado esto? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, los 4 elementos para hacer un diagnóstico. Yo cuando tengo que pensar en diagnósticos, y de hecho cuando tengo que dar una devolución sobre un diagnóstico, yo, digamos, uso más esta fórmula que el DSM o el C11, que digo, digamos, el punto 1 son como 4 lupas o cuatro lentes, ¿no? El punto 1 tiene que ver con, digamos, antecedentes familiares, es decir, con la genética, ¿sí? Vamos a tener que hay diferentes, hay patologías que tienen una alta carga de heredabilidad. Entonces, el preguntar por padre, madre con enfermedades, internaciones, suicidio, sí, es como, el punto 1 tiene que ver con la genética, no porque sepamos cuáles son los genes que intervienen, sino por la alta carga de heredabilidad. Es ahí donde es muy frecuente que los pacientes con bipolaridad tengan familiares de primer grado con trastorno del estado de ánimo. Entonces, genética. Punto 2, la foto. ¿Qué es la foto? La foto es cómo el paciente se está presentando en este momento, qué piensa, qué siente, cuál es su comportamiento observable, qué dice, cuál es su contexto, ¿no? Es como lo que yo estoy viendo en este momento. Después de la foto está la película, digamos, es decir, esto que estoy viendo, esto fue siempre así, se va, vuelve, viene, cuándo empezó, cómo fue su desarrollo, su locuela, deambulación, infancia, el nivel secundario, escolaridad. Digo, como no me puedo quedar con la foto. En la foto, un paciente esquizofrénico, bipolar o que tomó cocaína pueden ser iguales, digamos. Están los tres escuchando voces, ¿sí? Pero entonces en la película cambian, ¿tá? Entonces la foto, la película y el cuarto punto es la respuesta al fármaco. Suena raro, pero muchas veces uno puede afinar el diagnóstico en relación a la respuesta al fármaco. Como decíamos, si se estabilizó o no, ¿sí? Para mí eso es mucho más útil para hacer un diagnóstico que el DSM o la C11. La genética, la foto, la película y la respuesta, si se quiere, al fármaco o a los tratamientos. ¿Cuáles son las intervenciones que han funcionado? Sí, Katia, muy bien, Bueno, gracias por separar el nombre. Falta la letra mayúscula en la K. Discúlpame, ¿no? Pero lo hice tengo la que... carrera, entonces yo no sé cómo está eso. Este, lo que en un momento había escuchado de un psiquiatra decir que si, por ejemplo, yo estoy tomando sertralina y algún familiar por alguna razón también presenta alguna problemática o trastorno, si a mí me hizo muy bien la sertralina, es probable que a él también le haga. Entonces también hay como una línea, ¿verdad? Como, no sé si... Sí, 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 vos sabés que los estudios hablan de que si tu papá, tu mamá, tu abuelo o abuela le vino bien un fármaco, si vos vas por sintomatología parecida, tendrías que usar el mismo fármaco. Ok. Digamos, es como... pero sí, estaba intentando leer el chat. Tal cual, Katia, exactamente. Es más aún, si un paciente, algo que a mí me da, no tiene que ver con la charla, me estoy diciendo un poco, ya volvemos, pero si
Si un paciente tomó algún tipo de fármaco y le hizo bien y va con un psiquiatra nuevo, el psiquiatra nuevo no tiene por qué darle un fármaco nuevo. Y muchas veces, como soy psiquiatra nuevo, te voy a dar un fármaco nuevo. No, hermano, dale el fármaco que ya funcionó. Los fármacos no pierden su efecto con el uso crónico, digamos. O sea, no tiene ningún sentido que si anduviste bien con paroxetina, otro psiquiatra te diga, no, te voy a dar sertralina porque soy nuevo y porque quiero darte una cosa que no te han dado. Ningún sentido. Ah, ok. En caso el paciente no haga uso de fármaco, puede resumir, claro, 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 totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, el no uso, y no solo eso, vale, sino que tenés pacientes que haces el diagnóstico porque dejan los fármacos y te das cuenta que porque dejaron el fármaco y el efecto que tuvo sirve para hacer un diagnóstico también. Bien, volvemos a la presentación. Bueno, un tema interesante. Relaciones interpersonales, ¿sí? Este es el clúster sintomático donde hay bastante diferencia entre pacientes con trastorno límite y pacientes con bipolaridad, ¿sí? Una tendencia a la idealización y la devaluación, así como los temores de abandono grave, sí, es muy sugestivo o sustantivo del trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Estabilizado, los pacientes con trastorno bipolar tienen pocas probabilidades de mostrar relaciones patológicas y tienden a mantener relaciones estables. El bipolar suele separarse y se pudre todo en la relación cuando está en fase de su enfermedad, en fase depresiva o maníaca. Ahí la caga, pero si no, en términos generales, digamos, no tiene el nivel de inestabilidad en las relaciones y ese nivel de perturbación que tiene alguien con trastorno de límite, digamos. Es ahí donde se ve esto del rasgo y no del estado. Entonces, habitualmente en las personas con trastorno límite de la personalidad se da esta secuencia de un apego rápido, una dependencia ansiosa y un terrible miedo al abandono, ¿sí? Lo cual, esto no es curioso que lo diga Gunderson, porque así como Marshall Linehan habla de que el núcleo central del trastorno límite está relacionado con la desregulación emocional, para Gunderson el núcleo central del trastorno límite está relacionado con el miedo al abandono, o lo que llama Gunderson la intolerancia a la soledad. Y toda la sintomatología para Gunderson es consecuencia de la intolerancia a la soledad, como para Marshall Linehan es consecuencia de la desregulación emocional. ¿Sí? Por supuesto que este tipo de apego rápido, ansioso y miedo al abandono se va a ver con los terapeutas, ¿no? Esto es como un clásico. Bien, en relación a esto les quiero contar algo que, nada, una anécdota, ¿sí? Que digo, porque me parece como que esto es lo que no vamos a ver en la puta vida en alguien con bipolaridad, ¿sí? De pronto veía una paciente joven, ¿sí? Con inestabilidad emocional, con impulsividad, con alguna conductas autolesivas, y un día viene y me dice, "Ah, vos Fantini", me dice, sos el pulmón que me hace respirar. Sos el pulmón que me hace respirar. Wow, como bien ahí Fantini, dije, bien, bien, bien ahí como. Entonces, en ese momento le dije, gracias, ¿sí? Digamos, no hay que criticar y no hay que bloquear expresiones, digamos, de afecto, gracias, y le dije, y, no, pero, no, y, para ser bien dialéctico, y de todas formas, a mí me gustaría que vos puedas aprender a respirar por vos misma y yo ayudarte con eso. ¿No? Una respuesta que tuvo que ver con reforma, digamos, con no castigar, entrenar en dialéctica y devolver la agencia sobre el propio comportamiento en ella. Bueno,
yo era el pulmón que la hacía respirar. Fíjense lo importante que era. Esto fue un día martes. El sábado yo estaba de viaje, porque digamos, el pulmón digamos, a veces viaja, ¿sí? Estaba de viaje y ella tuvo una crisis. Tuvo una crisis en la casa, donde hizo una sobreingesta de fármaco, abrió el gas en la casa, quiso explotar todo. Me llamó por teléfono, ¿sí? Me llamó por teléfono y claro, el pulmón estaba de viaje y no pude responder. Y se comunicó con los padres, y hizo un coaching y yo no contesté, ¿no? Y se comunicó con los padres fueron, la socorrieron y esa misma madrugada me mandó un mail, ¿sí? Y el mail me ponía, Fantini, así, sos un hijo de puta comerciante, sos un mal terapeuta, nada de lo que me das me sirve y tu consultorio es feo. Un mail, digamos, como... entonces, digo, eso no lo vas a ver en alguien con bipolaridad, ni con TGD, con autismo, ni nada de eso. Eso es bien característico de este perfil más borderline. Ese nivel de inestabilidad en los vínculos, de sos el pulmón a hijo de puta, como en cuatro días, digamos. Entonces, claramente lo que más me hizo mal fue que me diga que el consultorio era feo porque lo había decorado yo de una forma minimalista, digo, como que la oficina era fea, me dijo. Bueno, eso es más frecuente en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Bien, me fui por la rama, pero es un ejemplo que me parece representativo de la relación. Bien. Curso de la enfermedad. Curso. Esto ahora está un poco discutido, no sé si estará mi colega por ahí, pero hay algunos estudios de Goodwin que hablan de que los pacientes con bipolaridad tienden a empeorar en el tiempo el nivel de funcionamiento. Y este es un estudio un poco tramposo de Paris, ¿sí? Que habla de que solo el 8% de los pacientes con TLP seguirán cumpliendo criterios diagnósticos en un seguimiento para 27 años, ¿sí? Teóricamente, solo un 8% sigue siendo trastorno límite de la personalidad a los 27 años de evolución natural. El tema es que, como digo siempre, no cumplen más criterios, pero puede que cumplan 3 de los 9 criterios, no 5, que le queden las relaciones inestables, la sensación de vacío crónico y las dificultades con su autoimagen. Ok, no cumple más criterio para borderline, pero su vida es una mierda igual. Entonces, es cierto que en la evolución de la enfermedad, incluso natural, mejor dicho, no enfermedad, la evolución del trastorno límite va a disminuir mucho lo que tiene que ver con la desregulación de la ira, la impulsividad, por el hecho de envejecer, digamos, ¿sí? Y les cuento que cuando uno se pone viejo se pone mucho más tranquilo también. Pero, digamos, lo que tiene que ver con la inestabilidad y la desregulación de la ira y la impulsividad con el tiempo suele ceder. Pero permanecen cuestiones como el vacío, las dificultades interpersonales, ¿sí? Las dificultades con la autoimagen. Bien, neurología. También un poco rápido esto. En el trastorno límite de la personalidad existe una actividad aumentada en la amígdala, ¿sí? Esto es de manera permanente, lo hemos visto cuando hablamos sobre cómo DBT funcionaba para disminuir la activación de la amígdala y activar el prefrontal. En el trastorno bipolar eutímico también se encontró una activación significativa en la región límbica, descartando incluso que el trastorno bipolar sea un trastorno episódico, ¿sí? Pero bien, bueno, son algunas similitudes. En común, sí, ambas, tanto el trastorno límite de la personalidad como la bipolaridad, ambos tienen alteraciones en la red atencional y en el control emocional, sí, como también una disminución del volumen en la corteza prefrontal, ¿sí? En caso de trastorno bipolar hay un mayor compromiso en funciones ejecutivas. En el TLP hay mayor afectación en las pruebas de reactividad emocional con disminución en el volumen hipocampal.
O sea, no hay al día de la fecha un estudio de neuroimagen, así sea anatómico o funcional, que sirva para hacer un diagnóstico diferencial. Es todo orientativo. Esperen que encontré acá una pregunta. Como acá dice, con la funcionalidad de los fármacos, en lo físico, no forma algún tipo de... no sé si entiendo, ¿lees está por ahí? Ya que la premisa era el fármaco no cambia su efecto en el consumo crónico. No, pero bueno, en realidad ahí hay algo, está por ahí, alguien... Lees, ahí estás. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Hace un momento estuve escuchando acerca de los fármacos y una premisa que escuché fue el fármaco no cambia con su efecto en el consumo crónico. Entonces, en base a eso, yo me pongo a pensar, porque hay algunos pacientes que vienen y me dicen que el mismo medicamento ya no le causa el mismo efecto, que Bien, ha generado muchas cosas. Entonces, más o menos la pregunta va para esa situación. ok, ahí tenés que responderle, tú no eres la misma persona que eras hace 4 años atrás. No, mentira. ¿Cuál es el tema? Hay fármacos, como las benzodiazepinas, ¿sí? Clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam, todos los PAM, ¿sí? Que sí generan tolerancia, dependencia, adicción, es decir, que con el uso crónico se perdería el efecto, por lo cual tiene que tomar dosis más alta, ¿sí? Habitualmente, en relación a los antidepresivos o los estabilizadores del ánimo o los antipsicóticos, eso no pasa. Eh, si un fármaco te funcionó, no habría por qué pensar que no te va a volver a funcionar, ¿sí? Y en todo caso, si no está sirviendo, es porque tal vez la dosis no sea la adecuada para este momento, ¿sí? Pero bueno, eso son, nada, como cuestiones clínicas también que está bueno como poder discutirla. A lo que voy es que si el paciente anduvo bien con un fármaco, no hay por qué cambiárselo, digamos, cuando consulta con otro psiquiatra, Adrián, básicamente. una Sí, consulta, sorry, una consulta sobre eso. Yo tenía una paciente que ya había tomado ¿cómo se llama? Escitalopram. Sí, escitalopram por 1 año y medio más o menos. Diagnóstico no era TLP, era trastorno mixto de ansiedad y depresión. Y la psiquiatra le dio de alta, pasaron un par de meses, 2 meses y medio más o menos, y ante una situación, ya conmigo venía solo cada 15 días, ¿no? Y ante un tema ansioso, renunció, iba a poner pues un negocio, a su trabajo iba a poner un negocio, volvieron los síntomas súper fuertes, volvió a la psiquiatra y le mandaron nuevamente la medicación, el escitalopram otra vez, y algo más que no me acuerdo cómo se llamaba, pregabalina, creo que sí. pregabalina, Sí, creo sí, que sí. sí. Me acuerdo clarito porque ella estaba súper contenta de que ya le habían quitado la medicación y de pronto volvió nuevamente, ¿no? Y la pasó duro otra vez, unos días, y luego ya estaba súper bien. Y ya comenzó conmigo semanal hasta que se estabilizó y después otra vez ya está cada 15 días. Si le dieron la medicación y en menos de 2 o 3 semanas ya estaba bien, es porque no necesitaba la medicación. Sí. Porque, Ujú. y sí, claramente, sí, sí, sí. Porque de hecho los antidepresivos comienzan a hacer su acción a las 4 o 5 semanas. Entonces, si a las 2 semanas ya estaba bien con el escitalopram, es porque no lo necesitaba. Ujú. Aparte, no subestimemos el efecto placebo. Digo, es También, ¿no? como esta sensación de, y sobre todo cuando estamos hablando de personas con trastorno de ansiedad que están llenos de conductas de evitación, escape y seguridad, donde el fármaco, por eso es lo importante eh, de hacer una lectura del tratamiento farmacológico, no solo en cuanto a la farmacocinética y dinamia, sino una lectura conductual contextual del fármaco. Y tenés pacientes que se calman solo por la idea de tomar un fármaco y se desestabilizan solo por la idea de dejar de tomarlo.
Y yo incluso me Bien. puse a leer un poco sobre la pregabalina y leí que era para Dolor dolores, crónico, dolor sí, crónico. ajá. Y yo Sí, decía, la de verdad, y me sí, llamó la atención porque antes solo tomaba escitalopram y después ya se ha quedado con los dos medicamentos hasta, bueno, todavía sigue conmigo, no le he visto hace un par de semanas, pero no creo que se los hayan quitado. Ya tiene como 3 meses más. no, aparte que termina pasando que los fármacos es fácil ponerlo y difícil sacarlo a veces, ¿no? Como, Mm, ujú. digo, después quedan ahí Pero la pregabalina no tiene que ver con la clase, pero es una opción que muchas veces se usa como fármaco ansiolítico de efecto más rápido para no usar todos estos que son adictivos, ¿sí? La Ah, ya, ya. pregabalina, En vez de no hay ningún clonazepam. claro, exactamente, no hay ningún Ujú. paciente adicto a la pregabalina y cuando el paciente ya tomó clonazepam y vos le das la te dicen, no, no, dame clonazepam que es más rico, porque claramente no conozco ningún paciente adicto a la pregabalina, ninguno. Sí al Ujú. clonazepam, al prazolam y todo eso. Ok, Bien, gracias. Me había quedado de con eso nada. ahí. Ok, bien. Seguimos. Bueno, psicofarmacología, justo. Los antipsicóticos y los estabilizadores del ánimo serían útiles en la reducción de la desregulación emocional, las alteraciones cognitivas y la impulsividad, a la vez que son insuficientes en el manejo del temor al abandono, la soledad crónica y la sensación crónica de vacío. ¿Sí? Por supuesto que frente a pacientes con bipolaridad, el gold estándar del tratamiento son estabilizadores del ánimo, 1, 2 más antidepresivos, eso es cuestión de evaluar, y el gold estándar en personas con trastorno del límite es la DBT. Bien, ok. Algunos cuadros comparativos, análisis que a mí me gustan y pueden sumar. Bien. Ok, tenemos, esto es para ir haciendo como algunos resúmenes de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en cuanto a la habilidad afectiva y la impulsividad, en el TLP, esa inestabilidad emocional va a estar muy gatillada por situaciones interpersonales, ¿sí? Es decir, es más fácil encontrar el desencadenante de la inestabilidad emocional en el paciente borderline. En el bipolar, esa inestabilidad es más autónoma, es más persistente y dura y cursa con fases, ¿sí? En relación a los afectos, ¿sí? En la persona con trastorno límite, los afectos suelen ser profundos, intensos y evocan una fuerte respuesta de empatía. En caso del el bipolar, hay, dice Gunderson, hay una falta de profundidad en el dolor y es difícil empatizar con él. Está claro que el vínculo con el terapeuta que genera un paciente con TLP no lo genera el paciente con bipolaridad. Conductas prototípicas, ¿sí? En el TLP, buscador de cuidado, buscando exclusividad, siendo muy sensible al rechazo. En el caso del bipolar, comienza actividades enérgicamente que deja incompleta, ¿sí? Y requieren de otros que arreglen lo hecho, ¿sí? Es esto de rotan y cambian de actividades sin poder completar ninguna. Defensas, dice Gunderson, término que no usamos mucho, pero en el caso del borderline, el splitting, ¿sí? Polariza la realidad y si es cuestionado, se enoja con su cuestionador o cambia de posición, ¿sí? En el bipolar habla de la negación, ignora la realidad no deseable y si se confronta con la realidad, niega su significado emocional. Algunas cuestiones de diferencia entre trastorno límite y bipolar. Gunderson mismo, cuando habla de síntomas afectivos, dice que la ira va a estar presente en el bipolar y en el borderline, el vacío va a estar más presente en el borderline, la euforia en el bipolar, la inestabilidad en ambos, esto de virar de la depresión a la euforia va a estar solo presente en el bipolar, y esto de la eutimia a la irritabilidad con el enojo presente en el trastorno límite. Bien, este artículo es interesante, ¿sí? Porque es un artículo
que también, bueno, lo que yo fui mostrando fueron como un montón de artículos en relación al diagnóstico diferencial entre trastorno límite y bipolar, ¿no? Pero este artículo dice que si tenés una paciente mujer con abuso sexual, con episodios disociativos en la infancia, con conductas autolesivas y dificultades interpersonales, hay un 88% de especificidad que esté frente a una persona con un trastorno límite de la personalidad. Y si le sumás la ausencia de hipomanía, subís al 95% de especificidad. Me gusta el artículo, porque te da como, che, mirá, si tenés al frente una paciente mujer con abuso sexual, con disociaciones en la infancia, conductas autolesivas de tipo CASIS y dificultades interpersonales, 88% habla de especificidad para border, si le sumás la ausencia de hipomanía, un 95%. A mí me gusta porque es como bien, como, nada. Ok, denme un segundo, este es un artículo de Gaemi, no sé por qué está adelante esto, denme un segundo que lo voy a modificar. ¿Por qué está, me salió adelante? Vayan pensando en las preguntas. Bien. Ok. Volvemos. Ahí le hice unos arreglos. Bueno. Es un artículo, también es un metaanálisis sobre cuestiones clínicas del 2014 en relación al trastorno límite o el trastorno bipolar de Gaemi, que habla de estas diferencias, ¿sí? En cuanto a la sintomatología, en el TLP, conductas autolesivas recurrentes, en el bipolar, síntomas o episodios maníacos en fases. Genética, en el TLP, fuerte impronta del medio ambiente. En el bipolar, fuerte impronta de la genética. Curso, TLP, alta prevalencia de abuso sexual. Bipolar, baja prevalencia de abuso sexual. Tratamiento, TLP, psicoterapia necesaria, fármaco adyuvante. En el bipolar, fármaco necesario, terapia adyuvante. En relación a la neurología, dice Gaemi, inespecífica en el border, en el bipolar, aumento de la amígdala con atrofia del hipocampo. Son cuadros que nos sirven para ir pensando en diagnósticos diferenciales. Bien, volvemos con Gunderson, ¿no? Entonces, en el trastorno límite vamos a encontrar una mayor sensibilidad a la hostilidad y a las separaciones, autoimagen negativa. En común con el bipolar vamos a tener la impulsividad, la inestabilidad afectiva, la ira inapropiada, la suicidabilidad y las relaciones inestables. Y en el bipolar, más la insensibilidad interpersonal y los periodos de autoimagen grandiosa. La autoimagen grandiosa es excesivamente extraña en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Bien, discusión. Entonces, cada entidad psicopatológica tiene un origen, un diagnóstico, un pronóstico y tratamiento que le son específicos, a mi entender y al entender de muchos referentes en el tema. Es nuestra responsabilidad reconocer la diferencia y actuar en consecuencia. Es decir, no privar al paciente de un adecuado tratamiento farmacológico cuando haya comorbilidad con bipolaridad o cuando el paciente sea bipolar, como tampoco muchos psiquiatras tendrían que privar al paciente de un adecuado tratamiento psicoterapéutico cuando hay evidencia de trastorno límite de la personalidad. Bien, muchas gracias. Terminamos más temprano, pero bueno, no tuvimos recreo. Ok, dejar de compartir. Bien, vamos a poner